puede tomar su asiento en esta tarde. Vamos a tratar de ser breves en esta tarde, lo más breve que se pueda hacer. Como le acabo de decir, no es un culto normal, es una ceremonia. Y nunca podemos hacer algo que Dios no nos mande a hacer, porque para todo hay un principio. Todo el tiempo, cuando Dios va a hacer algo en la vida de alguien o en la vida de algunas personas, hay un principio. Y desde este principio queremos partir en esta tarde entendiendo las verdades de Dios. Y quiero decirle que estoy muy contenta porque este es uno de esos privilegios tan grandes que Dios nos permite tener a nosotros los ministros. Sabe que aproximadamente hace casi 8 semanas el Espíritu de Dios me hablaba de todos los primogénitos y dije, qué lindo. Yo lo vi desde una sola plataforma y Dios me dijo, prepárate porque voy a hacer algo en medio de mi pueblo. Y duré algunas semanas. Yo le decía, cuando tú quieras, yo estoy lista, yo lo hago. Y me decía, yo te voy a indicar el día que lo vas a hacer. Y hace aproximadamente 10 días yo le decía a Dios que vamos a dar a luz. Si usted se da cuenta, este es el primer domingo del mes noveno de este año en curso. Y en el mes noveno es cuando usualmente las mujeres empiezan a dar a luz. Y me decía el Padre, vas a dar una generación de primogénitos. Y yo le decía, está bien. Y me puse muy contenta. Aunque todavía en aquellos días no sabía todo lo que es tener un primogénito. Pero estoy muy contenta porque llegó el día. Y este es el día. Gracias por usted estar aquí. Gracias por todos aquellos que pudieron escuchar la voz de Dios y poder estar aquí. Fíjese que en Dios hay veces que hay cosas que Dios hace una sola vez y por un tiempo. Y jamás los vuelve a hacer. Yo nunca había visto esto en ninguna congregación. Y Dios me decía, te mando a ti que lo hagas. Creo que esta es la primera. Yo no sé si va a haber otra, pero gracias a Dios que usted fue entendido y pudo percibirse de lo que Dios está planeando hacer. Si es que vamos a iniciar en esta tarde. Esta tarde vamos a hacer algunas cosas, pero quiero ponerle una plataforma bíblica para entender qué es un primogénito, cuál es la importancia de un primogénito. A veces que tenemos hijos varones y ellos son los que abren la matriz de una madre. O como padre, a lo mejor es tu primogénito. Y nunca sabíamos darles el valor que los primogénitos tienen. Para Dios los primogénitos son muy importantes.
Así es que vamos a empezar ahí. Lo primero es, ¿qué es un primogénito? ¿O quién es un primogénito? Todo aquel que abre la matriz de su madre. O el primer hijo de un padre. Y yo quiero llevarlo a la Biblia, ¿sabe? Mucha gente piensa que en el Antiguo Testamento ya no hay palabra que nos aplica. Yo fui una de esas personas que en un tiempo de mi vida decía, es que eso es del Antiguo Testamento. Pero Dios me ha llevado en los últimos años a entender muchas cosas del Antiguo Testamento. Ahí, en Éxodo capítulo 13, versículo 2. Mire de la forma como Dios siempre esperaba de nosotros. Dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel. Así de los hombres como de los animales, ¿es qué? Es mío. Y fíjense que yo veo en muchos hombres una alegría tan grande cuando primer baby que tienen es un hombre. Y yo a veces no lo entendía, ¿por qué? Yo decía, es que, usted sabe, entre la comunidad latina, yo decía, es que todavía estamos bien impregnados del machismo. Yo decía, ¿por qué el hombre casi siempre en la mayoría se pone tan contento cuando sabe que va a haber un varón? Miren nomás el peso de todos aquellos hombres que su primer hijo les nació un varón. Quiero llevarlo ahí, en el mismo capítulo, en el versículo 12, para estar en esta misma plataforma y en esta misma sintonía. Dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriera matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán ¿de quién? ¿Saben? Y a veces nunca lo hemos entendido. ¿Qué hay en un hombre primogénito? ¿Qué hay en un hombre primogénito? En los lomos de un hombre primogénito hay reyes, hay gobierno, son líderes, son autoridad, y Dios los ha preparado para algo bien específico en la vida. Debido a que no teníamos tanto conocimiento de esto, nunca pudimos ser padres que entendiéramos lo que Dios te quería decir cuando te daba un primogénito. A lo mejor muchos de ustedes que el primero que les nació fue un niño, empezaron a decir, se parece a mí. A lo mejor lo primero que fue que le quisimos hallar parecidos. No, es que los niños son muy pegados con las mamás, dicen por ahí. No. Todos aquellos que tienen primogénitos tienen joyas y son diamantes. Y no es que los demás no tengamos valor, los demás tenemos también mucho valor. Pero cuando Dios establece algo, Él lo establece con propósitos. Y cuando nosotros no entendemos sus propósitos, nunca podemos trabajar con lo que Dios nos da. Y tampoco nunca podemos recibir de aquello que Dios nos entrega con un primogénito. Sabe, yo he visto a varios primogénitos y veo unos hijos muy lindos con sus mamás.
Veo que hay muchos hijos que son tan tiernos, tan amorosos con sus mamás. Veo hombres ya casados, llegan y les dan unos abrazos tan lindos a sus madres. Se ve tanta ternura cuando van a manifestar lo que sienten hacia sus padres. Pero ahorita vamos a entender por qué los primogénitos son tan especiales. Una de las cosas que cuando yo estaba preparando este mensaje, Dios me llevó a un recorrido tan grande para entender algo tan esencial. A los primogénitos se heredan reinos. Si usted se da cuenta hoy, en las monarquías actuales, una hija del rey no puede tomar el trono de su padre, ¿verdad que no? Se lo delega específicamente a un hijo. Y yo quiero llevarle, porque esto es bíblico, está en 2 de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 3. En una sola ocasión en mi vida había un hombre que hacía una distinción entre un primogénito y entre el que no era. Y yo callé. Yo decía, está haciendo acepción en cómo da. O sea, no está siendo equitativo, no está siendo igual. Como dicen en inglés, no está siendo fair con todos, ¿verdad? Y déjame te digo por qué. Porque al hombre que vi, él es un apóstol. Y yo callé y dije, ¿su motivo tendrá? Hoy entiendo el motivo del hombre. Dice, capítulo 21, versículo 1, dice, durmió Josafat con sus padres, que decir murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, y allí empieza a dar los nombres de los hermanos: Azazarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Versículo 3. Y su padre les había dado muchos regalos. Fíjense que les había dado su padre a sus hijos. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Jerusalén. Pero había dado el reino ¿a quién? A Joram. ¿Por qué se lo había dado el reino a Joram? Porque él era su primogénito. ¿Qué hay en los domos de tu primogénito? ¿Qué hay que está escondido atrás de ese niño, de ese jovencito, de ese hombre que es tuyo? Dicen que tuvo más hijos. Y si usted se da cuenta, fueron alrededor de 4 hijos varones. Pero es que cuando nosotros entendemos el principio de cómo Dios creó las cosas, y sobre todo cómo las estableció y por qué las estableció, ahí es que podemos empezar a trabajar con sus diseños. Ahora, ¿qué hay en un primogénito? Fíjese, en nuestra cultura latina, muchas veces los papás, nosotros decimos, son tan presumidos que quieren ponerle su nombre, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, las mujeres pensábamos, algunas. Y para distinguir el nombre del papá, se llama aquí en inglés Sir, ¿verdad que sí? Y a su hijo le llaman Junior, pero tienen el mismo nombre.
y el mismo apellido. Esto es bíblico. Dice que el primogénito llevará el nombre de su padre. ¿Cómo es que el apellido de usted va a trascender, va a seguir adelante a través de sus hijos varones? ¿Verdad que sí? Las mujeres no tenemos el apellido de nuestros padres. Yo no me apellido como mi papá. Yo tengo el apellido de mi esposo, ¿verdad? Ahora, viendo los dos casos que tengo en mi familia, alrededor de mi familia, mi suegro, su nombre es Fernando Hernández, y el primer hijo que él tuvo fue un varón y se llama Fernando Hernández. Y vengo acá a la casa de mi mamá y mi papá se llama Antonio González, y el primogénito que le nace a mi papá, ¿cómo cree que se llama? Antonio González. Y usted dice, como que el nombre estuviera tan bonito, ¿verdad? Pero nada tiene que ver con los nombres, mi amada iglesia. Tiene que ver con lo que Dios estableció en los primogénitos que nos dio. Es aquellos que llevan tu nombre, tu apellido y tu legado hacia las próximas generaciones. Y fíjense que yo le decía, a mí no me diste uno. La verdad, yo se lo digo. Yo dije, ¿cómo me pones a predicar un mensaje de estos? Y me siento fuera del contorno de predicar un mensaje de estos. Pero cuando yo lo veo a usted con sus hijos primogénitos, cuando yo los veo a ustedes con sus hijos primogénitos, me alegra de verlos con sus hijos primogénitos. Porque usted tiene tesoros, usted tiene reyes, usted tiene líderes. Estuve haciendo un recorrido y muchos de los presidentes son primogénitos. Muchos de los que han sido gobernadores son primogénitos. Y yo decía, es que Dios nunca se equivoca. Él sabe específicamente lo que hizo. Ahora, pero en el primogénito hay varios factores que tenemos que cuidar, déjenme digo. Porque aunque estas personas tienen muchas características muy especiales, la primera de ellas es que un hermano mayor es influencia para todos sus hermanos menores. ¿Correcto? ¿Cuántas veces usted quiso ser como su hermano mayor? Bien honestamente, ¿verdad? Porque había algo en aquella persona que a usted lo inspiraba a ser como él. Pero mire, cuando uno no entiende que al primogénito hay que cuidarse, porque si el primogénito se nos desvía, como es influencia de todos sus hermanos, nos desvían a todos sus hermanos. Y eso es algo que pocas veces lo hemos asimilado en la vida, de entender que el primero que nace, a este bíblicamente se le llama aquel que abre, aquel que es una punta en la lanza. Así se le llama también a los primogénitos. Usted ve a una lanza y el primogénito es la punta, es el pico de aquella lanza que va siempre adelante, que va siempre primero. Y nosotros muchas veces, al no entender estos principios como Dios opera, podemos cuidar a los chiquitos primero. Error. Porque si descuidamos al que es punta de lanza, escuche, si
y descuidamos a aquel que es líder, aquel que tiene influencia, ¿usted qué piensa que va a pasar con los hermanitos de aquel primogénito? Allá van, siguiendo al primogénito, allá van, por los mismos caminos. Es esta influencia que hay en el primogénito que lo hace diferente a todos los demás. Y nosotros de latinos tenemos algo en nuestra forma de pensar, que como lo creemos que ya está grandecito, ya puede caminar, jugar y correr, muchas veces le dedicamos todo el tiempo al que viene gateando y descuidamos a aquel que ya tiene pasos para caminar, y podemos aún nosotros de padres enderezarle sus pasos. Pero nos volcamos todo con el baby, con el que apenas viene gateando. El que viene gateando todavía no hay tanto problema, porque ese como quiera lo metes en un corralito y ahí se está gateando. Pero al que ya camina, pero al que ya sabe caminar, tú tienes que andar corriendo detrás de él, porque acuérdate, es punta de una lanza, y a donde ese primogénito vaya, ahí van a ir los demás que vienen atrás de él. Lastimosamente nosotros tenemos una forma de pensar un poco en sentido opuesto a lo que Dios ha dicho. Se nos extravía el primogénito, se nos extravía el más grande, y nos esperamos hasta que nos dé señales de que ya se perdió, se extravió, para entonces querer ir a corregirlo. No. Ahorita que lo tiene en su casa, si usted tiene a su primogénito en su casa, cuídelo. Si usted tiene a ese niño, a ese joven en su casa, a ese cuide, porque ese le ayudará con los demás hermanitos. ¿Y a qué le ayudará? Punto número 1, a ser un buen ejemplo para sus otros hermanos. Y en tiempos que usted no pueda cuidar a los otros hermanos, Él le ayudará. Pero ve cómo nosotros a veces tenemos una forma de pensar un poquito en sentido contrario a lo que Dios piensa. Y sabe, hay otra cosa muy especial también en nuestra cultura. Es que cuando el papá o el hombre de casa sale, se va o se va a trabajar, siempre le dice al hijo mayor: usted es el hombre de la casa, aquí lo dejo encargado de la casa. ¿Cuántos de ustedes vivieron algo similar? ¿Cuántos aquí hay que digan sinceramente? Muchas veces le delegamos, o nuestro padre le delegaba a nuestro hermano mayor, o se le delega al hermano mayor: usted se queda como hombre a cuidar la casa. ¿Por qué usted cree eso? Fíjese cómo va a trabajar, o cómo va a ejercer autoridad ese primogénito en la ausencia del padre. Porque el padre le delega, le da de su autoridad de padre y le dice: usted es el hombre que se queda encargado de la casa. Entonces, ¿cuánta autoridad hay en un primogénito? Bastante. Déjenme lo digo, bastante autoridad hay en los primogénitos. Y es algo bien tremendo, porque cuando no entendemos que ellos son punta de lanza, los queremos tratar igual que todos los demás.
Y yo hablando con ciertas hermanas en la congregación, por fin tuvieron la honestidad de decir, hay algo especial acerca de todos aquellos que tuvimos un primogénito. Hay un sentimiento especial. Muchas veces las madres lo hemos tenido que esconder por diferentes razones. ¿Sabe? Yo siempre lo vi en mi casa. Yo siempre lo vi en mi casa desde que era una niña. Y yo decía, mi hermano mayor es tan buen hijo que se merece que mi mamá lo ame. Pero fíjese que aún Dios pone ese amor especial por los hijos primeros. Déjalo ya ahí. Vamos, por favor. Vamos ahí al capítulo, a Génesis 27. Hay amores especiales. Pastora, tú que trabajas con sanidad interior, mira, le voy a hacer una herida. Si podemos aprender a trabajar con los diseños de Dios, seremos personas de éxito, porque Dios ya nos delineó un camino. Mire la bendición que un padre le da a un primogénito. Y esto me costaba entenderlo. Esto me costaba mucho entenderlo. Mire, Isaac, Abraham tiene a un hijo llamado Isaac. Y aunque Isaac no es el primogénito de Abraham, porque Abraham engendró a un hombre antes que Isaac, pero Isaac era el primogénito de Sara. Y a este Isaac le estaba esperando todo lo que su padre tenía. Y leamos ahí, lea conmigo, por favor, ahí está en la pantalla, Génesis 27, 28 al 29. Dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, y sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinarán ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. ¿Por qué? Porque el padre estaba listo a morir y le dice: mi hijo, hoy usted se queda aquí como autoridad. Yo me voy a partir de la tierra, pero lo dejo a usted con mi nombre y mi apellido, para que siga siendo un líder, un gobernador, un rey. ¿Qué más le podía faltar a este hombre? Mire qué clase de bendición, Padre del cielo. Mire qué clase de bendición. Dios pues te dé del rocío del cielo, de la lluvia que cae del cielo. Oiga, ¿por qué la tierra se seca? A causa de que falta el agua del cielo. La tierra se seca. Pero un padre que supo quién era su primogénito, le dice: que del rocío del cielo, que te caiga la agua del cielo, y de las grosuras de la tierra, de los manjares que la tierra puede dar, esos se te sean entregados a ti. Y la abundancia de trigo y de mosto. ¿Qué más le podía faltar a este primogénito? Dígame usted. Nada más, nada. No había nada que este hombre y sus generaciones pudieran necesitar que Dios no se la supliera a través de un decreto, de una bendición de un padre. Y viene su otro hijo y le dice: ¿no te quedó una bendición para mí? Le dice: no, ya le solté toda la autoridad. El primogénito.
que la mayoría de veces los primogénitos tienen un corazón de padre. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuidan a sus hermanos. ¿Cuál hermano mayor usted ha visto que están golpeando a su hermano el menor y no se mete a defenderlo? ¿Cuál hermano mayor ve que uno de sus hermanos más pequeños están en un momento difícil y no se mete a dar la cara por ellos? En la bendición del primogénito, Dios le suelta todo aquel para que él sea albacea de las cosas que pertenecen a sus hermanos. Fíjense cómo es Dios. Quiero llevarlo ahí a Deuteronomio 21 también, 17. Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Y aquí se está refiriendo Moisés a los hijos de las hijas de un padre. Dice: mas el hijo de la aborrecida, hablando de un hijo de una hija, reconocerá como primogénito para darle el ¿qué? El doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es ¿qué? Porque él te nació todas las fuerzas. Dice: el principio de tu vigor. Cuando usted ve a un hijo, a un chamaco joven, fuerte, fornido, ¿a quién ve? ¿A la mamá o al papá? Inmediatamente dice: es del papá. ¿Por qué al primogénito? Porque te nació en lo mejor de tu vida, en la fuerza más grande que un ser humano tenemos. Ahí te nace un primogénito. Es el hijo de tu fuerza, es el hijo aquel hijo de tu fortaleza. Y usted no lo entendía si usted es primogénito, ¿verdad que nunca lo entendía? Usted nomás salió de la matriz de su mamá y dice: ¡yahoo! ¡Aquí estoy! Pero usted es un heredero en gran manera. Mire, Dios, por el hecho de que usted sea primogénito, ya le dio un derecho más grande que a cualquiera de sus hermanos. Y si usted tiene un problema con eso, llame al cielo y ponga su queja. Puede hacerlo, la verdad que sí. Marquen. Dígale: Dios, ¿por qué estableciste a los primogénitos? Yo tan solo quiero ser lo que Dios dijo que serían ustedes los primogénitos. Me dijo: serían generación de líderes, de reyes, de gobernadores, de hombres que cuando se les ponga en el mundo espiritual, en el lugar que corresponde, puertas se les abren. ¿Para quién era la doble porción? Para el primogénito. Benditos, ¿cuántos primogénitos hay aquí? Qué lindo, ¿verdad? ¿Está listo para heredar más que lo que sus hermanos? ¿Verdad que sí? Lo bueno es que tengo buena relación con el hijo mayor de mi mamá. Me toque mi parte, ¿verdad? Me toque mi parte. ¿Qué más? Hay otra parte muy importante que nosotros nunca hemos entendido. ¿Cuánto ha sufrido ese primogénito juntamente contigo?
más si te nació en la juventud, más si ese primogénito te nació en la etapa muy temprana tuya. ¿Cuántas cosas sufrió juntamente contigo ese primogénito? Con los primogénitos casi siempre experimentamos los papás, por si usted lo sabe. ¿Verdad que sí? Con los primogénitos son los que nos enseñan a ser padres. Yo traía una estructura muy fuerte en la forma de corregir y de disciplinar a mis hijos. ¿Y usted con quién cree que ensayé? Con mi primera hija. Con mi primera hija ensayé. Ya cuando me nació la segunda, ya estaba más relajadita, porque los primeros, aquellos que nacen primero, nos enseñan a ser madres. Aunque estemos llenas de temor porque no sabemos cómo cuidar a aquel bebé, no sabemos cómo atenderlo, pero ellos nos enseñan. Y hay cosas tan especiales que se van formando entre la madre y el hijo. Más que amamantarlo, más que criarlo en las entrañas, ¿sabe? Aquel vínculo que se empieza a ligar en usted y su primogénito. Cuando no sabíamos nada de la vida, viene un chiquito y nos enseña lo más noble, lo más loable es a ser padres o a ser madres. ¿Cuántas veces Dios tuvo que traer a un hijo para hacernos cambiar nuestra forma de vivir? ¿Cuántas veces Dios permitió que llegara un hijo para cambiar nuestros pasos? ¿Cuántas veces Dios permitió que en aquel fruto que trajeras de tu vientre algo se cambiara de tu forma de vivir? Por eso es que hoy entiendo a mi mamá. Muchas veces la critiqué y lo dije recio y lo dije querido. Tú tienes siempre preferencia por mi hermano. Y no es por nada, ni porque él está aquí están mis otras hermanas, ha sido muy bonito conmigo, con mis padres. Pero es aquel que se gesta primero, es aquel que te enseña a ser madre, es aquel que te enseña a ser padre, es aquel que cuando estamos inexpertos, es aquel que te inspira el amor más tierno que un ser humano podemos tener en la vida. Es aquel cuando llega el hijo con su sonrisa. Y a lo mejor nomás necesita verte la cara para el niño empezarte a regalarte una sonrisa, una mirada. Porque se empezó a entrelazar entre tu vientre. A lo mejor ya conocía la voz del Padre. Por eso es que los primogénitos, escúchame, en sus lomos llevan lomos de reyes y de líderes. Yo quiero que usted salga de aquí esta noche cuidando a sus primogénitos por amor de Dios. Invierta tiempo con él. Por Dios, invierta. Porque hay quienes no se nos dio la oportunidad de darnos un primogénito. Hay quienes nos los tuvieron que quitar antes de que se nos gestara en el vientre. Hay quien que con mucho dolor nos tuvimos que perder en el caminar. Pero usted que lo tiene, cuídelo. Por amor de Dios, cuídelo. Y por lo último, quiero llevarlo ahí a Lucas porque quería traer otro principio del Nuevo Testamento de aún cómo a través de una parábola
nos enseña verdades bien profundas. Y esta parábola la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Esta parábola la conocemos como aquel hijo que se fue de la casa de su padre. Y vamos ahí al capítulo 15, versículo 29. Dice: mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, este era más joven que él, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más cojo. Versículo 31. Él entonces le dijo: mire un padre, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son ¿qué? Son tuyas. ¿Por qué? Porque en el primogénito está la responsabilidad, está aquello que le cuesta tanto. ¿Cómo va a dejar a sus padres en tal desventaja o tal desvirtud? A los jóvenes, a los más pequeños, a los inexpertos, no les importa. Pero los primeros siempre está cuidando de los padres, siempre está por encima de cualquier cosa, porque un primogénito es punta de lanza, es aquel que abre una brecha para que sus demás hermanos pasen por ahí. Es aquel que muchas veces está dispuesto a pasar cualquier cosa con los padres. El ser inexpertos en la vida. El primogénito siempre está listo para perdonar. Cuando a un padre le decimos: perdóname, hijo, porque yo no sabía cómo ser padre. Perdóname porque a lo mejor te tuve que curtir con golpes o con abusos. Perdóname porque nunca nadie me enseñó. Y lastimosamente traemos de la casa de nuestros padres estructuras y siempre repetimos patrones en nuestros propios hijos. Pero este es un día de cambiar la historia. Este es uno de esos días que Dios escogió para que tú y yo entendiéramos que los primogénitos se cuidan y se guardan, que los primogénitos se les tiene en estima, que aquel que abrió la matriz de su madre tiene un valor incalculable. Aquel que te enseñó a ser padre y te enseñó a ser madre. Aquel que en su alma muchas veces puede llevar las marcas de tu inexperiencia y de la mía. ¿Cómo no inclinas tu rostro, por Dios? Si tú puedes darle gracias a Dios porque tuviste un primogénito, si tú puedes agradecer
agradecerle a Dios que te prestó un primogénito. Si tú puedes entender que en ese hombre, en ese joven, en ese niño van generaciones tuyas. Ahí va tu nombre, ahí va tu apellido, Padre. Jamás dejará de ser. Tú le pudieras dar gracias por ese primogénito que te prestó. Porque hay con quien hemos llorado amargamente porque no lo hemos tenido. O hay quien no lo tuvieron que quitar. Usted puede darle gracias a Dios por ese hombre que está ahí. Y usted sabe que Él siempre está allí. Y estará como el hermano de aquel hijo pródigo. El pródigo se fue, pero aquel que estaba entrelazado en los sentimientos de su padre jamás se pudo ir de la casa de su padre. ¿A cuántos de ustedes que han sido punta de lanza les ha costado su corazón dejarlo ahí por dejar a sus padres? ¿Cuántas veces ha sido tan difícil salir de la casa de tu madre o de tu padre porque no los querías dejar? Porque había algo especial de tu vida hacia la de ellos ligada. Oh, había un lazo tan grande que no se había podido quebrar. La primogenitura nadie la quita, nadie la puede quebrar. Aún ni los errores de los padres, aún ni las cosas malas que los padres hagamos, podrá romper ese lazo. Porque ese lazo es sagrado. Porque ese lazo Dios lo instituyó. Ese amor que le tienes a tu primero, no lo escondas ya más. Así lo estipuló la Biblia, así lo estipuló Dios. Así. Y si Dios dijo que así era, es que así es. Si Dios dijo que a los primogénitos se les daba la doble porción, es que es la doble porción para los primeros. Si Dios dijo que los primogénitos eran reyes, esos son. Si tu primogénito es ese que está ligado contigo, que pasan los años y no se puede desligar, que siempre te está llamando: mami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, papi? Porque hay un vínculo tan fuerte que ni los años lo podrán romper. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Vamos, tú puedes agarrar a tu primogénito, abrázalo si lo tienes contigo, porque hay quienes no los podemos abrazar. Hay quienes se nos fue quitado ese primero, pero a ti te los confiaron.
soltarte ese primer hijo. Oh, Dios confió en ti. Dios confió en ti, hombre, mujer. Dios confió en ti y te lo prestó. Y te dijo: aquí te entrego a alguien que seguirá llevando tu nombre, tu apellido. Aquí te entrego a alguien que ni los tiempos ni tus errores no podrán romper el lazo. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Eso es lo mejor de tu vigor. Ese niño es la fuerza de tu matriz, mujer. Ese primogénito es la fuerza de tus lomos, hombre. Ese te lo fueron prestado a ti. Y aunque no entendías por qué te lo prestaban, pero Dios te creó una persona